Estamos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este curso que se llama Cultura y Sociedad Rural, código ICSO 159. Me presento, mi nombre es Gustavo Blanco, soy docente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y junto al profesor Pablo Iriarte, que ya le pasaré la voz para presentarse, somos los profesores encargados responsables de este curso. Para nosotros es un agrado ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Por supuesto que es un desafío también continuar haciendo clases de modo online, preferentemente, como hasta el momento ha definido por lo menos nuestra facultad, y la facultad de Express al parecer también está privilegiando esa modalidad, salvo para algunas actividades prácticas concretas. Y debido, bueno, a las condiciones sanitarias, esperamos que la experiencia acumulada en este entorno nos permita desarrollar un curso de buena forma. Ya tenemos algunos semestres en el cuerpo de la modalidad online, y sabemos que es una forma limitada en algunos aspectos, pero también nos posibilita otros desarrollos que esperamos poder llevar de buena forma con ustedes. Una de las cosas que nosotros echamos de menos ustedes ya lo saben, es conocerlos, no solo a partir de sus nombres, sino sus caras, ¿no? Que a veces me ha pasado que estoy en el centro, en alguna fila, en el supermercado, y alguien me saluda y me dice, hola, profe, y yo no tengo el gusto de reconocerlas o reconocerlas, pero esperamos que a lo largo del semestre sí vamos a tener algunas instancias evaluativas donde vamos a tener probablemente que ir teniendo la cámara. Y bueno, el ideal es que en la medida que ustedes puedan, yo sé que hay una serie de dificultades y restricciones, y ya también un elemento cultural que se instaló, pero en la medida también que ustedes puedan a veces participar haciendo preguntas, consultas, siéntanse con toda libertad de hacerlo. Y ojalá que en esos momentos, por lo menos el interlocutor, la interlocutora, podamos también conocerlos, aunque sea momentáneamente. Un último elemento de presentación. Yo soy ingeniero agrónomo de formación de esta universidad, pero desde esa fecha en adelante he estado vinculado a temas de desarrollo rural, y desde las ciencias sociales, y particularmente después me he posformado a nivel doctoral en sociología del desarrollo. Y nuestros temas, Pablo tiene otra formación, él va a hablar de ello, pero siempre ha sido de gran interés para mí poder combinar el conocimiento que proviene desde las ciencias naturales. En eso tengo quizás algo que atesoro, que es una formación que en alguna medida se acerca a algunas de las cosas que ustedes han visto, y, y acercar ese conocimiento también hacia las ciencias sociales, que pensamos son importantes para entender procesos, particularmente las dimensiones socioculturales de nuestros territorios rurales, ¿no? Yo creo que el objetivo central del curso, más allá de lo formal, vamos a presentar el programa, vamos a explicarles la modalidad de trabajo, que principalmente la sesión de hoy tiene ese objetivo, es aportar a las y los futuros ingenieras en conservación una capacidad de mirar la ruralidad, a los agentes del territorio rural, a los territorios rurales, con una capacidad de un análisis crítico y un análisis dinámico de las realidades que ahí ocurren, de las tensiones que hay, pero también de las distintas experiencias de habitar esos territorios, y también las distintas visiones de desarrollo y proyecciones de futuro que los habitantes de esos territorios tienen, ¿no? Ese es el objetivo. Lo hacemos a través de una metodología que es de trabajo en grupo, que ya explicaremos, y por lo tanto vamos a privilegiar una mirada más bien colectiva de esos fenómenos. Y bueno, sin más, esa es una primera presentación, y le doy la palabra a Pablo para que se presente. Gracias, Gustavo. Bueno, como ya había comentado Gustavo, yo también me sumo a la bienvenida. Estamos contentos de
ante todas las adversidades, seguir haciendo este curso. Mi nombre es Pablo Iriarte. Contarles muy brevemente mi formación. Yo seguí un poquito, por decirlo así, si quisiera hacer el contrapunto. Yo vengo un poco en la dirección contraria. Yo me formé bueno, soy de formación de pregrado sociólogo, estudié filosofía también, y pasé de estar formándome en las ciencias sociales, las humanidades, digamos, ahí encerrado en las facultades de donde priman las letras, a actualmente estar haciendo mi trabajo doctoral en temas que son socioambientales. Entonces he ido acercándome un poquito más a este encuentro entre las visiones de la naturaleza y las visiones de la sociedad, cómo se encuentran ambas cosas, cómo se logra observar y reflexionar en torno a ciertos fenómenos que son complejos y que tienen que ver con cómo se entrelaza la vida humana y la vida de las otras entidades y de los territorios. Eh, y acá en este curso entonces encontramos este espacio que desde ya podemos llamar interdisciplinario, ¿ya? Y esa va a ser una de las cosas interesantes que con Gustavo les vamos a proponer y que hemos estado tratando de cultivar en este curso, que tiene que ver con ir enriqueciendo esa mirada, ¿cierto? Esa mirada de que no va lo social por un lado y lo natural por otro, sino que hay un entrelazamiento y una historia en común, ¿ya? Y eso, nuestro espacio específicamente, nuestra preocupación es en torno a los territorios rurales, ¿ya? Bueno, vamos a ir conversando largamente cómo esos territorios rurales incluso muchas veces eh, olvidados o que se les prestó poca atención en las mismas ciencias sociales, van a ser para nosotros, sin embargo, aquel objeto al cual más atención le vamos a prestar, ¿ya? Pero un poco, bueno, comentarles eso. Este ya es el quinto año que estamos haciendo este curso junto con Gustavo. Gustavo me antecede, ¿cierto? Eh, en haber sido el creador original del curso y quien lo llevó adelante, pero me invitó en un momento a colaborar y hemos hecho una dupla eh, muy buena, y hemos ido puliendo el curso. Son 5 años de hacerlo y 2 años, este segundo año en pandemia, así que también hemos ido pudiendo pulir un poco la mejor manera de adaptar la estructura, las metodologías que queremos transmitirles a este sistema virtual, que si bien tiene algunas pérdidas en torno a lo que podríamos llamar la experiencia, ¿cierto? Del encuentro, sin embargo, nos permite seguir trabajando de buena manera. Nosotros consideramos, vamos a poder, hemos logrado rescatar lo esencial del curso para poder transmitírselo a ustedes, y esperamos que este semestre eso siga siendo así, ¿cierto? Al menos estamos nosotros hemos preparado el curso para que pueda ser de esa manera. Eh, no me voy a extender mucho más para que pasemos a la propuesta de cómo, a la organización del curso, que ustedes conozcan la estructura. Es una propuesta que incluye un camino, un recorrido, ¿cierto? Como ya les adelantaba Gustavo, parte importante de ese recorrido lo van a hacer en grupos, ¿cierto? Pero es un recorrido que supone un trabajo metódico, ¿cierto? En torno a ciertas indagaciones que van a hacer ustedes y que les van a permitir ir vinculando ciertas enseñanzas teóricas que nosotros les vamos a traspasar. La idea es que ustedes eh, lleguen a comprender cuestiones que son muy fundamentales para las ciencias sociales y que tienen que ver con cuestiones teóricas, de conceptos, ¿cierto? Para poder comprender la realidad, hacer distinciones que son relevantes entre objetos de la realidad, pero también metodológicas, ¿cierto? Algunas herramientas, por decirlo así, que nosotros lograr transmitirles a ustedes, o pasarles más bien una caja de herramientas eh, que incluye ciertos métodos, técnicas dentro de esos métodos que les van a permitir profundizar y tener más elementos para incorporar un análisis de variables, de fenómenos sociales en el marco, ¿cierto?, de territorios rurales. Y también uno de los puntos que tiene, lo vamos a ver ahí en el programa, es con la valorización de la historia. Ya también nos interesa muy fuertemente transmitirles la idea de que cuando observamos territorios, cuando intentamos comprender los modos de vida de las personas que habitan un determinado territorio, con las características naturales que esos territorios tienen y también con las características que han adquirido a través de la transformación humana en el tiempo, tenemos que indagar necesariamente en elementos históricos. Y eso entendemos nosotros que va a ser para también una contribución a esa caja de herramientas que les vamos a intentar traspasar en este curso. Eh, por ahora,
me quedo en eso. Después al final podemos comentar quizás algunos aspectos más que son relevantes de esto que les comento que nosotros queremos transmitirles a través de este proceso, ¿ya? Que va a ser el curso de este semestre. Gracias, Pablo. No sé si antes de presentarles el programa y algunos elementos más específicos, ¿tienen alguna consulta de lo que hasta el momento hemos presentado? Bueno, Quizás sería interesante saber también si es que tienen alguna expectativa, alguna idea prefigurada respecto a este curso y quisieran comentarla, exponerla. Bueno, quizás van surgiendo opiniones en la medida que avancemos en el programa. avancemos entonces. Bueno, a ver si hay una respuesta sobre esto. Nosotros tenemos en este minuto inscrito a 38 estudiantes. Yo no sé si hay algún delegado de curso, como para saber si más o menos ese es el grupo curso que ha ido avanzando estos semestres, si tienen información de si son más, son menos. Nosotros por lo menos tenemos un registro de que no hay muchos estudiantes en nuestros cursos. Esperamos transmitirles esa tranquilidad que no hay muchos estudiantes que reprueben, salvo aquellos que de alguna manera por distintas razones se descuelgan del curso, pero en general está orientado a los procesos. Por lo tanto, pensamos que en general es todos aquellos, no hay estudiantes rezagados. En este minuto hay 28 estudiantes en la sala y queríamos saber si más o menos estamos hablando de un grupo curso de 38, 40 estudiantes. ¿Alguien se atreve a responder eso? ¿Tiene que ver para un tema de organización? ¿Hay algún delegado de curso? ¿O delegada? ¿No? Por mi parte soy de una generación súper antigua, así que eso por lo menos yo no lo tengo claro, si los chicos que van al día están organizados en WhatsApp, no sé. Okay. Gracias, Sebastián. ¿Alguien de la generación de esta generación que sepa? Daniel, Camila, Nicole, Ángeles, Martina, alguien que... Bueno, tendremos que averiguar en el hacer. Bueno, la idea... Una pregunta, ¿delegado en general o solo de este curso? En general. En general, Creo que Daniel Coda, si no me equivoco, ¿alguien que confirme o no? Sí. Y de este curso, porque en realidad la pregunta es para saber más o menos, Francisca, por el grupo curso. Ya, ahí dice Pamela, somos más que 38, no sé exactamente, pero alrededor de 50. Gracias, Pamela. Ya, eso necesitamos saber. Gracias, Sí, Pamela. sí, porque tenemos que... Gracias, Francisca, de todos modos. Sí, es información súper práctica porque necesitamos saber... siempre los procesos, la semana inicial de inscripción es más lenta y en este minuto tenemos 38 y necesitamos organizarnos en grupos. Entonces también teníamos esa preocupación. Pero bueno, el objetivo de este curso es voy a compartir el programa, que después por supuesto va a quedar en el sistema. Este curso se llama Cultura y Sociedad Rural y tiene un objetivo muy específico, pero básicamente es entregar herramientas de las ciencias sociales para poder incorporar una mirada hacia actores y territorios rurales, ¿no? Con esas herramientas de las ciencias sociales en una lógica interdisciplinar, ¿no? Es decir, no aspiramos que ustedes se conviertan en sociólogos, antropólogos, sino que puedan integrar algunas herramientas para hacer un análisis de dinámicas socioculturales en territorios rurales, ¿eh?
Acá están nuestros correos, ambos somos docentes del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, por lo tanto estamos en otra facultad, pero tenemos comunicación fluida con el director de escuela, Alejandra, y estamos al tanto de los procesos de la escuela, trabajando hace muchos años. Este curso, siguiendo las orientaciones de la universidad, va a empezar los martes a esta hora, a las 15:50, y en principio vamos a hacer sesiones. El rango horario que está ahí es porque en algunos casos vamos a hacer una pausa y vamos a tener una sesión de taller, porque este es un curso teórico práctico, y lo práctico es poder avanzar en el trabajo autónomo, en un trabajo de investigación. Las clases nunca se van a extender más allá de una hora, las clases lectivas. Lo que sí puede pasar, les vamos a ir avisando con anticipación, es que yo diría que más o menos martes por medio tenemos una planificación ahí bien exacta, en algunos casos son varios martes seguidos. Hay algunas instancias de taller que vamos a hacer junto a profesores o profesores y ayudantes, que estamos en el proceso también de selección de los ayudantes. Te muteaste, Gustavo. Ahí sí, perdón. Por lo tanto, les pedimos que ustedes reserven este horario, pensando en que nunca vamos a hacer una clase, vamos a ver una clase de 3 horas, en ningún caso, pero sí que pueden haber algunas actividades. Nosotros queremos que ustedes privilegien el trabajo, el periodo de trabajo autónomo dentro de este rango, para no dedicar demasiado más a este curso, salvo algunas lecturas y algunos trabajos que puedan requerir más tiempo, sino dentro de este periodo. Ahí está, vamos a reunirnos siempre en esta aula virtual de Zoom, cuyo código está ahí. Es un curso que tiene horas teóricas presenciales y horas prácticas, y en este caso las prácticas están centradas a partir del trabajo grupal de investigación, ¿no? Y ese trabajo grupal de investigación va a estar volcado a un territorio rural, a una localidad rural específica. Por lo tanto, una primera orientación, que gracias a Francisca y a alguien más que nos respondió, es justamente que ustedes vayan conformando grupos de 6 estudiantes, ¿ya? De momento 6 estudiantes, no menos y no más, hasta que veamos si es necesario algún tipo de organización, pero por el momento eso es lo que tenemos planificado, porque de lo contrario crecen mucho los grupos, pero también se vuelve poco eficiente cuando los grupos crecen mucho, ¿no? Y ya vamos a dar otras indicaciones. Eso implica que ese trabajo grupal de investigación es el levantar un caso de estudio de un sector rural, de un territorio rural, con algunas claves que nosotros les vamos a dar para su selección. Idealmente, que el grupo se reúna alrededor de experiencias conocidas. Voy a tomar un nombre al azar aquí de los que tengo yo en la lista. Daniel Muñoz, por ejemplo. Si Daniel Muñoz tiene una experiencia en algún territorio rural concreto, conoce que hay alguna dinámica de algún conflicto en ese territorio, socioambiental, de modos de proyectos de desarrollo, y dice, no, este territorio lo conozco, tengo información, conozco gente que pudiéramos entrevistar, y además tengo datos, alguien hizo una tesis. El ideal es que ustedes sean capaces de persuadirse para elegir un territorio que les sea familiar. No recomendamos elegir un territorio donde ninguno de los y las integrantes del grupo no tenga ninguna relación, ¿no? Porque dificulta el acceso a la información, particularmente en tiempos de pandemia, donde la información está muchas veces restringida a contactos esporádicos. Afortunadamente la situación sanitaria ha mejorado un poco como para que algunas actividades de investigación puedan quizás trascender trascender solamente de lo que puedan decir los libros, y eventualmente hacer alguna instancia de observación, pero por lo mismo tienen que elegir territorios donde alguno de los integrantes tenga grados de conocimiento. Ya vamos a avanzar un poco más en ello más hacia adelante. Ahí están las competencias que están definidas para el proyecto de la carrera. Ustedes es importante que en algún minuto las lean y las consideren. Perdón, déjenme ver aquí. Acá está la descripción de la asignatura, ¿no?
La asignatura tiene como propósito que los y las estudiantes comprendan y valoren a los grupos sociales cuyos modos y medios de vida se relacionan con territorios rurales, diferenciando las fuentes de conflicto, identificando potenciales estrategias integradoras en procesos de desarrollo rural e iniciativas de conservación de los recursos naturales. Partimos de la base que todo territorio tiene un conjunto de actores, actores que pueden estar localizados, pero también actores que no necesariamente siendo del territorio tienen incidencia en ese territorio, que hay un modo de habitar ese territorio, hay modos de producir en ese territorio, y que a veces eventualmente colisionan o se contraponen o se tensionan por proyectos de desarrollo de distinta naturaleza, que pueden ser desde proyectos de desarrollo estatal y proyectos de inversión, distintas intervenciones, dinámicas sociales en los propios territorios, y el foco es poder elegir un territorio que podamos, un territorio que a la luz de esas tensiones, un territorio que eventualmente esté bajo algún tipo de conflicto socioambiental, de conflicto entre vecinos, lo podamos analizar con herramientas de las ciencias sociales y entender mejor la categoría de cultura, la categoría de sociedad rural, incorporar elementos de la historia de ese territorio para poder analizarlos y entender mejor también las nociones de desarrollo que hay también en esas propuestas. Básicamente hay dos unidades, hay dos unidades de aprendizaje, perdón, tres unidades. La unidad 1, que es una comprensión general, una introducción a las ciencias sociales y sus herramientas, su importancia y sus herramientas para el estudio de procesos y controversias en territorios rurales, ¿no? Nosotros ya desde hace un año optamos no por hablar de un territorio sin abstractos, por ejemplo, no sé, aquí en esta zona Payac, ¿no? Por decir una ciudad de origen rural, en una comuna con una tradición rural, sino decir, bueno, los elegimos porque entendemos que en distintas comunidades rurales o localidades rurales hay procesos que tensionan esas comunidades. Y esos son justamente de interés metodológico y teórico para desplegar herramientas de análisis que nos permitan explicar por qué ocurren esas tensiones, por qué están ocurriendo esas dinámicas de cambio, por qué eventualmente se conflictúa sobre modos de desarrollo en esos espacios y por qué esos agentes reclaman quizás sus propias visiones de desarrollo, ¿no? Y esa es la metodología que hemos elegido, podría ser otra, pero es decir, los territorios que vamos a someter a nuestro estudio están pasando procesos de transformación o de conflicto o de problemas que pueden ser ambientales, sociales, de inversión, pueden ser de gobierno local, que requieren una comprensión y cómo las ciencias sociales se integran se integran herramientas de las ciencias sociales y metodología de las ciencias sociales en diálogo con su disciplina para estudiar estos procesos. Hay unas primeras clases que son más expositivas, ¿no? de revisión y discusión de bibliografía, pero siempre esto también acompañado de talleres de trabajo grupal. Es decir, vamos a hacer clases que no van a alcanzar a ser una hora, una pausa, y vamos a hacer un taller con tareas específicas, grupales, ¿no? Que van a estar apoyadas por nosotros o por los ayudantes, las y los ayudantes. Una cosa central en esta dinámica, que después Pablo va a mostrar la planificación, y vamos a profundizar quizás en algunas y vamos a atender algunas consultas sobre ello, es que ustedes tienen que elegir ese territorio, identificar lo que nosotros llamamos un estudio de caso. Insisto que el ideal es que ustedes se sitúen en casos sobre los cuales tienen información o experiencia, ¿ya? Y esta primera parte, además de la disposición a las clases, ¿no? al contenido lectivo, es que ustedes vayan respondiendo a estos talleres haciendo entregas que nosotros vamos a ir retroalimentando, ¿no? Luego hay otra unidad que denominamos trayectorias de sociedades y territorios rurales, ¿no? Y básicamente aquí damos claves para comprender las principales transformaciones de la sociedad rural chilena. Aquí ponemos ese territorio en particular, lo ponemos
lo analizamos desde una perspectiva histórica y lo integramos a un análisis histórico de la conformación de la sociedad rural o de las sociedades rurales en Chile en una mirada amplia, con ciertos procesos que son claves. El origen y propiedad de la tierra, la influencia del sistema sendal, los procesos de industrialización que transformaron el modelo de desarrollo en Chile entre los años 40 y 70, la reforma agraria dentro de esos procesos que fue clave en el mundo rural, la contrarreforma agraria y los procesos también de expansión neoliberal que también han llevado a modos de producción orientados a las exportaciones de distinto tipo, agrícolas, forestales, salmonícolas. Hacemos una revisión muy general, pero para que ustedes puedan situar ese territorio dentro de procesos históricos más amplios, pero también con la tarea de identificar cosas específicas que ocurren a la realidad histórica de ese territorio, ¿no? No en todos los territorios es de la misma importancia el fenómeno de la hacienda, por ejemplo, que es algo muy característico de la zona del Chile central y hasta ciertas zonas de la zona sur. En territorios del sur, no solamente el origen y propiedad de la tierra, sino también la entrada del Estado y la usurpación de tierras en la mal llamada pacificación de la Araucanía es sin duda un fenómeno relevante que marca un antes y un después y cuyas consecuencias históricas, políticas y sociales las ha sufrido el pueblo mapuche desde ese tiempo y desde antes, por supuesto. Y por lo tanto hay elementos que historizar ahí que tienen que ver con eso. Y para estudiantes que les interesan los temas en conservación hay también fenómenos emergentes. Por ejemplo, en la actualidad, frente a escenarios de cambio climático, y las políticas que Chile ha tenido, por ejemplo, en todo el tema el cambio el giro hacia las energías renovables no convencionales, ha significado, por ejemplo, una serie de proyectos de inversión, ¿no?, que utilizan recursos antes no tan considerados y en escalas quizás no consideradas, y también eso genera una dinámica, por ejemplo, entender el territorio como territorios productores de energía, o territorios productores de salmones, es decir, distintos procesos productivos que se generan en esos territorios, ¿no? Por una parte hay demandas del tipo energéticas vinculadas a cambio climático, por otra en la intensificación de procesos económicos globales. Y en esos procesos de transformación de los territorios que antes podrían haber sido marginales, se convierten centrales dentro de procesos de producción de commodities tan diversos como la energía, ¿no? Y también vamos a tratar de integrar algunos procesos más contemporáneos a esos territorios a partir justamente de los casos que ustedes escojan. Solo no vamos a hablar en abstracto, vamos a dar algunos ejemplos, vamos a ayudar cómo a historizar esto. Historizar es cuando se pone esto un poquito en un contexto histórico lo que ocurre, para que ustedes nos cuenten a través de sus casos procesos más específicos. Esto entonces está principalmente desarrollado a través de la investigación, un estudio de caso que se va a ir desarrollando paso por paso, es un proceso, ¿no? Esto no es como el último día de clase hay que entregar un trabajo, sino que en cada sesión vamos a ir entregando elementos para ir construyendo este edificio que es el estudio de caso, ¿no? Y finalmente la unidad 3 tiene que ver con una reflexión, se llama Desafíos para el Desarrollo en Comunidades y Territorios Rurales, pero es una reflexión analítica. Después de tratar de entender un territorio desde su historia, desde sus dinámicas de conflictos, de sus tensiones, de sus procesos, tratar también de hacer un análisis de su actual momento y sus proyecciones. ¿Cuáles son las dinámicas de desarrollo latentes o que están empujando a los actores en una u otra dirección? Sabemos que el país está pasando por un momento excepcional. Hay una convención constituyente redactando una nueva constitución. Hay procesos políticos de cambio profundo, o por lo menos esa esperanza tenemos todas y todos, y eso significa que también nos permite soñar otro Chile, pero también nos pone en un Chile ustedes deben haber seguido, ustedes que son estudiantes de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, el reciente informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que salió la semana pasada, por lo menos uno de sus informes, el informe de las ciencias físicas, que señala que los cambios producidos
por las alteraciones al sistema climático de origen antrópico, lo que conocemos como cambio climático, y muchos de esos son fenómenos ya irreversibles, ¿no? Y eso a todos nos ha generado una preocupación adicional. Entonces también ocurre una cosa interesante, estamos en un momento político, de transformación política de Chile, pero sobre una transformación ecosistémica amplia, de origen no solo local, sino global, que esto se tiene que ajustar. Nos sacamos, por ejemplo, a hacer una convención, por ejemplo, que no dé cuenta de temas centrales como el agua, la biodiversidad, y la protección de las culturas que sostienen también esa biodiversidad y esa agua, ¿no? Y eso, por ejemplo, es central, porque no imaginamos una constitución que no reflexione sobre los modos de producción, los modos de consumo, los proyecta en un sentido, en un lenguaje constitucional, en la defensa de ciertos recursos, y que quizás que son más que recursos, en un escenario de cambio climático tan complejo como el que nos va a tocar enfrentar. Entonces, algunas de estas discusiones yo creo que las vamos a alimentar en esta unidad 3. Esta unidad 3 es lo local, pero también en relación a lo global, ¿no? Son los modos de desarrollo locales. Un pueblo en las afueras de Valdivia, una localidad rural como Curiñanco, como Niebla, no es solo Curiñanco y Niebla o Pilolcura, sino que está en una trama de relaciones de cambio con procesos nacionales y globales, fuerzas como el cambio climático, procesos geopolíticos, pero también cambios como de la Constitución y otros, ¿no? Que puede generar dinámicas muy interesantes a analizar el territorio. ¿Y eso en qué se traduce? En un análisis aplicado a ese territorio de la relación entre esos cambios locales y esos cambios más amplios, lo que llamamos como las proyecciones de los modos de desarrollo, cómo eso incide en ese lugar y cómo se mide y se practica desde ese lugar. Bueno, todo este bla bla bla, podríamos decir que puede ser más sociológico, se va a hacer muy concreto con un caso que tiene actores, que tiene territorios, que tiene distintas entidades o recursos, ¿no? Bosques, lagos, mares, tierra, con distintos elementos históricos, y ustedes van a tener que ser capaces de contarnos una historia, la historia de un lugar, decir, problematizar esa historia, decir, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es de interés para los demás? Y proyectar sus modos de desarrollo entendiendo ciertas categorías de análisis social. Bueno, ¿eso en qué se traduce en términos de trabajo? Nosotros vamos a generar una serie de actividades prácticas. Por ejemplo, después de cada sesión les vamos a pedir, por ejemplo, hacer un mapa de actores, ¿no? del lugar. Y ustedes les daremos orientaciones, ustedes tendrán que construir un mapa de actores, y eso lo remiten, lo entregan, y se retroalimenta y se evalúa, ¿no? Cada una de esas notas chicas de las actividades que van a ir construyendo este informe tiene un peso de 30%, ¿no? En el hacer, sesión tras sesión. Al mismo tiempo, hay un trabajo de investigación global, ¿no? El conjunto, podríamos decir, de investigación, en formato de investigación, que tiene un 70% desglosado de la siguiente manera. Una presentación de avance de su investigación, que es una breve presentación, aquí en el Zoom, donde el grupo va a decir, este es el caso nuestro, por ejemplo, el caso de Pilolcura, la defensa del bosque, y contarnos, por ejemplo, lo que ocurre ahí, información sobre el lugar, sobre la historia del lugar, y sobre procesos que han ocurrido en un lugar como Pilolcura, por ejemplo, ¿no? Un informe de avance. Una presentación final de ese mismo caso, que va a agregar capas de análisis que nosotros les vamos a ir entregando, que vale 20%, y un informe final escrito que se entregó una semana después de la presentación final. Es decir, ustedes presentan y van a tener todavía una semana para incorporar cambios, para reflexionar sobre lo que hicieron, puede tener alguna mejora, y ahí se entregaría un informe final escrito. La prueba recuperativa es para aquellas actividades donde todas las actividades, como la presentación de avance y la presentación final, requieren presencialidad del grupo. Si alguien del grupo no puede estar en esa actividad, o no puede estar en alguna de las otras actividades prácticas que vamos a hacer, va a tener posibilidades de una recuperativa. Básicamente son controles de lectura, que los controles de lectura van a depender si es un práctico lo que se perdió, o es la presentación final lo que se perdió. Va a tener
son lecturas de distinta magnitud, distinta cantidad de lecturas, ¿no? Pero se recupera en una nota. Y finalmente, un examen que en los últimos 3, 4 años que hemos hecho, creo que nadie ha dado ese examen, porque tendría que ocurrir que alguien del grupo se descuelgue, ¿no? Que deje de participar, ¿no? Y eso no pasa, por eso es la ventaja de ir trabajando en proceso, pero eso significa que todo el grupo es corresponsable de los resultados, es decir, aquí hay también una cuestión de responsabilidad colectiva. Si alguien del grupo, por ejemplo, avala a algún compañero o compañera que ha hecho poco, ha hecho nada, y eso se ve reflejado en una nota, aquí no va a valer, por lo menos hacia allá etapas intermedias, decir, es que este compañero no hizo nada, no entregó. O sea, o se suma al grupo y se asume completamente la tarea colectivamente, y el grupo, como profesionales que son capaces de organizar el grupo para responder a distintas tareas, o tempranamente se da cuenta de esa situación y nosotros podemos tratar de, obviamente, generar alguna situación remedial, tomar algunos acuerdos. Pero la idea es que esto es igual que un grupo profesional, un grupo de consultores de ingeniería en conservación a los que se les pide un análisis sociocultural de un territorio que está demostrando ciertos procesos, ciertos aspectos problemáticos que queremos conocer. Creo que eso es, Pablo, ¿no? No sé si se me queda algún detalle. Hay una bibliografía, por supuesto, alguna de ellas va a ser más fundamental, otra es complementaria. Nosotros tenemos todo esto digitalizado y les vamos a ir avisando con anticipación si también hay uso de otros recursos. Súper. Preguntas, antes de que Pablo pase a la planificación. Vamos, anímense. ¿No? Bueno, Pablo. Bien, miren, yo lo que voy a hacer es mostrarles prácticamente lo mismo que Gustavo ya explicó muy claramente, pero al modo de una planificación que ustedes van a tener a su disposición en el Cibeduc. La voy a proyectar ahora. Está pensando. Ahí debería aparecer. Ahí está. Entonces lo que ustedes van a tener a disposición, obviamente revisen bien el programa, ahí es donde están los contenidos, están las fechas, pero acá está puntualizado cada una de las actividades, lecciones, talleres y tareas que vamos a tener semanalmente, ¿ya? Esto consideramos con Gustavo que nos permite ordenar bastante el trabajo, ¿ya? Entonces acá tienen el mapa de la ruta que vamos a seguir. Como les decía yo, ya bueno, el Gustavo lo explicó bastante claramente, nosotros estamos bien orientados al proceso, ¿ya? No es que no nos importen los resultados, lo que nosotros pensamos, y así es como tenemos ideado el curso, es que los buenos resultados son connaturales, van de la mano de un proceso que se lleva adecuadamente a cabo, ¿ya? O sea, el informe final con una presentación final bien lograda va a ser la guinda de la torta de un proceso de trabajo colectivo en que el grupo asume las responsabilidades, va llevando adelante las tareas que les vamos asignando semana a semana o semana por medio, y entonces tiende a ser, y es la experiencia que hemos tenido antes, tiende a ser más o menos natural que resultan muy buenos trabajos cuando el grupo ha sido sistemático y ordenado en el proceso que nosotros les vamos a ir proponiendo. ¿Ya? Entonces también los invitamos a que ustedes se tomen eso bien en serio, traten de bloquear estas horas de martes por la tarde que tenemos para las clases, los talleres, y a veces cuando queda más espacio o en algunas ocasiones en que vamos a tener quizás sesiones un poco más breves, aprovechen ese horario para ir avanzando. La idea es que semana a semana vayan alimentando y manteniendo viva esta indagación que van a estar haciendo en torno a un estudio de caso, como les decía Gustavo, y lo natural va a ser que al final de semestre entonces ustedes van a haber logrado reunir suficientes materiales, reflexiones, ¿cierto? Y avances para poder ensamblar una investigación que va a ser muy buena si es que siguieron todo este proceso
de cerca y con método, ¿cierto? Entonces esa es la invitación, el caso, el grupo que se forme, intenten cohesionarlo de la mejor manera posible, trabajar colaborativamente, entendiendo que entre todos están cargando con la responsabilidad de llegar bien al final del semestre. Encántense con el caso de estudio que seleccionen, ¿ya? Para que lo tengan en mente y lo vayan desarrollando a lo largo del semestre, y eso naturalmente va a conducir a un súper buen resultado, ¿ya? Entonces, esa es un poco la apuesta, una orientación al proceso, y acá está el proceso indicado bastante claramente, ¿cierto? Con la semana, semana, mes, obviamente, en que vamos a estar trabajando los contenidos de cada sesión y las actividades que están asociadas a esas semanas, ¿cierto? Y divididas por las 3 unidades que ya Gustavo les comentó. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? La próxima semana con eh, el estudio sociocultural de los territorios rurales. Vamos a hacer primero una pequeña introducción a las ciencias sociales para que ustedes también manejen un poquito ahí los conceptos asociados a eso, y vamos a ir avanzando entonces, como les decía ya Gustavo, en todo lo que tiene que ver con ciertos conceptos que es importante que ustedes conozcan. Vamos a ir avanzando también en traspasarles algunas metodologías que son muy útiles, obviamente vienen de las ciencias sociales, pero resultan muy útiles cuando investigamos en territorios rurales y cuando se produce esta combinación entre inquietudes que vinculan digamos, la preocupación por los grupos humanos y preocupación también, como las que naturalmente tienen ustedes por los estudios que están siguiendo, respecto a los recursos naturales, los elementos naturales que están involucrados en las necesidades de sobrevivencia, de desarrollo de esas comunidades humanas. Entonces estos métodos los van a ayudar a ustedes a poder indagar justamente en eso. Y vamos a ir avanzando en lo que yo ya les comenté también, que es una profundización en la historia, ¿cierto? Hasta llegar a lo que Gustavo les comentó como una reflexión analítica respecto a las proyecciones de desarrollo de estos territorios. Aquí está acompañado en distintos colores cuando vamos a tener lección, taller, tareas, que significa que van a irse con una tarea y vuelve la próxima semana con esa tarea resuelta, y que esas tareas son ya pequeños capítulos del informe que ustedes van a ir generando, y algunas lecturas, ¿cierto? Que les vamos a ir dando en el camino. Eso es básicamente, yo insistiría, les voy a dejar de compartir, esto va a estar en Cibeduc, yo lo voy a subir ahora en un ratito. Creo que no es majadero insistir en la importancia de estar atentos a seguir bien de cerca este camino, no distraerse. Semana a semana vamos a ir haciendo pequeños avances, pero si ustedes mantienen ese ritmo que nosotros les queremos proponer, van a llegar a buen puerto, digamos, el trabajo va a llegar a buen puerto y va a significar obviamente un enriquecimiento en el aprendizaje para todos. A propósito de lo que decía Gustavo, un par de comentarios. Es normal que en el trabajo en grupos puedan suceder cosas inesperadas, pequeños conflictos, roces, ¿cierto? Incomprensiones mutuas, ¿ya? Ustedes tienen que, como adultos y en su proceso de formación, identificar cuándo eso ustedes tienen los elementos suficientes para resolverlo autónomamente. Nosotros siempre vamos a pensar que la primera palabra, digamos, la tiene la autonomía de los estudiantes, en la capacidad de resolver sus propios asuntos, pero en el caso que sea necesario y que ustedes como grupo convengan de que tuviéramos nosotros que de alguna manera tener que involucrarnos para poder resolver, digamos, situaciones que para ustedes se pudieran estar transformando en un obstáculo para continuar, es importante que eso se haga tempranamente, ¿ya? Gustavo ya les comentaba, nos ha pasado en algunas ocasiones que muy tarde en el semestre se nos plantean situaciones en las cuales nosotros ya tampoco podemos hacer prácticamente nada para resolver alguna situación, ¿ya? Que pudiera haber tenido una solución mucho más fácil y sencilla más temprano en el semestre. Esto vale para el caso de los grupos y también vale para el caso individual. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna situación que está complicando su participación en el curso, avísennos tempranamente. ¿Ya? La idea es que siempre hay solución cuando queda un tiempo para solucionar las cosas. Cuando se llega al final del semestre es muy difícil, digamos, salir del paso de esas cosas. Y otro tema que está vinculado con ese es que
Eso vale para algunos casos, ¿ya? Cuando efectivamente hay una situación compleja que esté impidiendo o obstaculizando su normal trabajo en el curso. Pero, por ejemplo, cuando ustedes tienen una situación puntual que no les permite asistir a un práctico o que no les permite asistir a una actividad evaluada, en esos casos seguimos la modalidad normal, ¿ya? Y también para evitar que ustedes tengan que darnos explicaciones a nosotros, que a veces puede ser incómodo, que tengan que venir a justificarse personalmente, y tampoco es la idea que iniciemos un tipo de intercambio, digamos, uno a uno, en que ustedes nos están diciendo qué es lo que pasó o no pasó. Seguimos el conducto regular y ustedes por escuela hacen, eh, digamos, justifican su inasistencia a una evaluación, escuela nos informa a nosotros, y no hay ningún problema, eso se maneja por conducto regular, digamos, que es lo que está también planteado en el programa. Ya, entonces, para que tengamos esas cosas claras, manteniendo digamos, esos canales claros de comunicación y resolución de cualquier tipo de inconveniente que pudiera surgir, yo creo que podemos tener un buen, que el curso se desarrolle de buena manera. Y sobre todo confiando en la autonomía propia que ustedes tienen que desarrollar, y seguramente ya han desarrollado todos estos años, para, como les digo, ir plegándose a este ritmo que nosotros les proponemos, que es un proceso en el cual les vamos a ir también exigiendo cosas que son propias de lo que nosotros consideramos que es el aporte que las ciencias sociales hacen a este tipo de indagación. Entonces, efectivamente les vamos a dar algunas lecturas que esperamos que ustedes sean capaces eh, de procesar e incorporar en las reflexiones, ¿cierto? Un uso, nosotros somos bien quisquillosos también con el uso del lenguaje, y creemos que eso es algo muy valioso en el entendido que ustedes se están formando como profesionales que el día de mañana se van a tener que comunicar claramente oralmente y por escrito con otras personas de otras profesiones. Muchas veces el lenguaje también para nosotros tiene una relevancia muy grande, es la incorporación de la reflexión crítica, ya, y vamos a ir trabajando también ese tema. Ser crítico no significa solamente decir me gusta o no me gusta, ¿cierto? Sino ser crítico significa ser capaz de indagar minuciosamente, de observar las condiciones de posibilidad de que algo esté sucediendo, qué es lo que, cuáles son las relaciones de poder, por ejemplo, que se observan en las comunidades, etcétera. Son varios puntos, pero que complejizan bastante esta idea de qué es lo que es reflexionar críticamente, y que no tiene solamente que ver con mis apreciaciones superficiales sobre algo, sino con una indagación bien lograda, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, reiterar la invitación para que se vayan entusiasmando. La primera tarea va a ser armar los grupos, 6, no más no menos, y después entonces, desde la próxima clase en adelante, vamos a comenzar directamente a aproximarnos a que ustedes identifiquen un caso de estudio que les va a interesar en el marco de este proceso de investigación que vamos a realizar durante este semestre. Perfecto. Bueno, enfatizar entonces que la tarea para la próxima semana es tener el grupo conformado o lo más armado posible de 6 integrantes, e ir conversando por los mecanismos que ustedes utilizan, qué territorio, qué caso podría ser, qué territorio rural podría ser de interés para que ya la próxima sesión, con algunas claves que les va a entregar Pablo, ustedes puedan tomar decisiones y después darles una pequeña tarea para terminar de decidir sobre cuál es el caso más apropiado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo que ustedes quieran plantear? Por mi parte, profesor, todo muy, muy clarito y ordenado, así que con hartas expectativas para desarrollar bien el curso. Perfecto, Daniel. Qué bueno, Daniel. Muchas gracias. Yo quiero decirles que, bueno, que más allá puede ser a veces de lo fome que puede ser a veces este sistema que es poco interactivo, nosotros hemos tenido siempre no solo una expectativa alta de lo que resulta acá, sino que hemos tenido una buena experiencia de aprendizaje con las y los estudiantes de conservación en este curso. Por lo tanto, siempre sale algo interesante, siempre sale algo entretenido. Y la recomendación puede venir de cerca, y por supuesto nosotros estamos abiertos a ir que ustedes nos vayan diciendo cómo mejorar lo que le podemos aportar, pero sale algo interesante porque hacemos un ejercicio cercano a la realidad.
un territorio concreto que es examinado desde sus dimensiones socioculturales, ¿ya? Y eso, cómo ponerle un lenguaje que, siendo científico, también aporta a pensar las formas de desarrollo local o desarrollo rural en determinados contextos, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, si no hubiera otro comentario, nos juntaríamos la próxima semana, 10 para las 4, y En el mismo canal. mismo canal, y eso, así que ánimo, aguante el semestre todavía para los de conserva. Nos vemos.